estaba meditando y de pronto las palabras de Cristo vinieron a mi vida. Por eso le he puesto por título a este sermón: lo haré aunque no. Va de nuevo, 1, 2, 3. Lo haré aunque no. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es hacer las cosas cuando no las entendemos. Usted le dice: ¿y por qué? ¿Y para qué? Ah, no, explícame. No, pero no, explícame. No, entonces no lo hago. O sea, a veces qué difícil es hacer las cosas sin entenderlas. Por lo general todos queremos entender para hacer. Pero yo me he dado cuenta que a Dios le agrada que nosotros hagamos aún sin entender. Y es de lo que quiero hablar hoy. Y me impactaron las palabras de Cristo en Juan capítulo 3, 13, versos del 1 al 7. Pongan mucha atención a la palabra de Dios. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. En otras palabras, Jesús sabía que estaba a punto de morir. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta. Número 2. Y cuando él cenaba, digo, ¿quién va a poder cenar a gusto cuando te dicen en unas horas vas a petatear? ¿Usted cenaría a gusto? Usted anduviera buscando una respuesta, una solución, algo haríamos. Pero mire Jesús, cuando cenaban, como el diablo ya fue puesto en el corazón de Judas Iscariote, escucha esto, hijo de Simón, que le entregase. Yo pregunto, ¿por qué Jesús no hizo nada? ¿Por qué Jesús no hizo nada? ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué cenaba a gusto sabiendo que el que lo iba a traicionar estaba ya sellando su destino esa noche? Dice la Biblia que él guardó silencio. Por eso la Biblia dice que como oveja fue al matadero, que guardó su boca, no abrió su boca para nada. Pero quiero que siga leyendo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado ahí va, porque de eso se trata el sermón. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas pero estaba a punto de morir y estaba a punto de ser traicionado. Hay cosas que nunca vamos a entender, pero hay que hacerlas. No espere usted comprender para hacer lo que la Biblia dice. Hágalo, porque le va a bendecir aunque no lo entienda. A veces la gente quiere entender: pastor, es que yo quiero entender lo que Dios me quiere decir, aunque yo sé que Dios quiere que haga esto, pero no lo entiendo. Usted hágalo, porque aunque no lo entienda y lo hace, Dios le va a bendecir. Y a mí me apasiona esta palabra porque dice la Biblia que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, escuche, y que había salido y a Dios iba. Verso número 4. Se levantó de la cena. No fue a buscar un psicólogo para que le diera terapias para calmarlo. No, escuche. Y se quitó su manto y tomando una toalla se la última enseñanza de Jesús en esta tierra, la humildad. La última enseñanza con sus discípulos fue escuche, se ciñó la toalla, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago hoy, en estos momentos, tú no lo entiendes, no lo comprendes ahora, pero lo entenderás. Hay cosas que no vamos a entender en esta vida. Así es que, hermano, le pasó algo que le ha dolido toda la vida. No busque entenderlo, mejor adore a Dios. Hay cosas que jamás, escúchelo, jamás vamos a saber por qué pasaron, por qué no sucedió. Hay cosas que nunca van a tener una respuesta para nuestra vida. Lo que sí sé es que Dios va a permanecer fiel.
Y hay momentos en la vida que todos queremos saber por qué nos pasan las cosas. Dios, ¿por qué me está pasando esto si yo te sirvo, te adoro, te busco? Y todos queremos una recompensa por lo que hacemos, ¿o no? Todos, porque lo primero que le decimos a Dios es: yo te sirvo, yo te adoro, diezmo, ofrendo, aguanto el gritón. O sea, como para que me pase esto, Dios. O sea, tú le estás diciendo a Dios: no me estás pagando bien, porque yo hago todo esto y me pagas con esto. Pero Deuteronomio 29:29, no lo traigo en mis notas, pero anótelo. La Biblia dice algo precioso: las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que jamás nos van a ser reveladas. Esas, Dios se queda con ellas. Lo que yo sí puedo decirle es que la fidelidad de Dios nunca va a cambiar sobre nuestra vida. Lo que yo hago hoy, Pedro, lo que estoy haciendo en estos momentos, tú no lo entiendes, pero sí quiero decirte algo: te estoy preparando para que lo entiendas. Te estoy preparando, escuche, para que cuando lo hagas con el debido conocimiento. Ahorita no lo entiendes, no lo comprendes, pero te estoy preparando para algo. Escuche, hay cosas que nos pasan porque en el camino nos vamos a encontrar a alguien que con lo que nos pasó lo vamos a levantar. Porque quizás si eso que te pasó a ti le hubiera pasado a esa persona, se hubiera muerto, suicidado, matado. Pero Dios dijo: es mi hijo, yo estoy con él. Tiene la fuerza, el amor y la pasión para soportar lo que viene sobre su vida. Y lo voy a usar para que otros sean bendecidos por lo que está viviendo. Si usted me permite usarlo de esta manera, muchos somos bendecidos por la desgracia de otros. Si me permite decirlo de esa manera tan fuerte, muchos somos bendecidos por la desgracia de otros, pero que siguieron en el caminar con Dios, firmes, sólidos, estables, y nos bendicen doblemente. Primero, que la pérdida la hicieron ganancia. Y segundo, que su amor por Dios no ha cambiado. Entonces, hay cosas que de pronto vienen a la vida y no comprendemos. Ahora, déjeme aterrizarlo para todos comprender. Por ejemplo, una mujer embarazada. La mujer, ¿cuántas han estado embarazadas? Levante la mano. Por ejemplo, llega el momento que, ¿sí o no? Por ejemplo, las señoras de antes decían que te daba asco porque el pelo del niño te empezaba a dar asco aquí en el pero así decía. Bueno, de repente ya empieza. Y luego a las 3 de la mañana, viejo, se me antojó un quequito. Y ahí ve el viejo, porque si no sale con cara de queco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No le saques, ¿sí o no? Pero ¿qué te decía la hermana, la joven, la que no estaba embarazada? Ay, vieja escandalosa. Ay, no. Ay, no le hagas caso. Está loca, chiflada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué le decía usted? ¿Qué le decía usted? Ya te veré. Ya te veré. Hay cosas que no comprenden, pero cuando les toca, las empiezan a comprender. Ay, si era cierto. Viejo, también me traeme un quequito a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque era algo que no sabía, pero ahora lo puede entender, porque ya pasó por esa misma situación. Y hay cosas que a veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, un padre. A muchos de nosotros nos ha pasado. Veíamos a los hijos de otros chiflados, brincando, malcriados. ¿Y qué decíamos nosotros los jovenazos? Cuando yo tenga mis hijos, no van a ser como esos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y luego crecieron los hijos y fueron peores que los otros. ¿Y tú qué decías?
ya comprendí a mi padre. ¿No? Ya entendí a mi papá. Cuántos dolores de cabeza le di a mi papá. Y mi papá me decía, pero algún día me vas. Y llegó el día en que lo tuvo que entender. Porque hay cosas que vamos a aprender después. Hoy no sabemos. ¿Y por qué mi papá hace eso? Yo, por ejemplo, les he platicado una anécdota. Un día mi mamá me vio con mis zapatos, que yo pisaba un chicle y me sabía el sabor acá, porque estaban rotos. Mi mamá me ve y me dice, ten, ve y cómprate unos zapatos. Y yo me enojé con ella porque yo sabía que no había dinero. Y me enojé tanto que le dije, usted quiere ser una mártir, que cómprese usted primero, a mí déjeme, que quién sabe qué. Y me enojé con ella. Yo estaba muy chiquillo. Y luego mi mamá me dice, algún día me vas a entender. Pues crecieron mis hijos y la entendí, que nos quitamos todo por dárselos a ellos. ¿Sí o no? Así es que decía el que era mi pastor, el saloncito es chico. Primero bailan unos y luego bailamos otros. Y otros decían que la vida es como la rueda de la fortuna. A veces arriba y a veces abajo. Por eso hay que entender lo que Cristo quiso decir con esto. Pero ahí le va otro ejemplo. Los ancianos. Usted veía a su papá, a su mamá, a su abuelito. Ay, ay, ay. ¿Qué tienes, hombre? Tan joven. Los años. Está chiflado. Pero ya uno llega después de los 50. Y como que ya las refacciones empiezan a fallar. ¿Sí o no? A ver, los cincuentones, ¿sí o no? Las refacciones ya empiezan ya no tiene uno la fuerza de antes. Ya no, algo falla. Y luego tú te das cuenta, ay, ahora entiendo al viejo. Porque lo que no entendía hoy, lo voy a entender después. Pero ahí le va un último, al pastor. A veces es bien difícil, porque a veces es súper difícil entender la visión del pastor. ¿Por qué se hace tal o cual cosa? ¿Por qué hacemos un proyecto y otro no? ¿Por qué actuamos de una manera o por qué actuamos de otra? El pastor está equivocado, el pastor es esto. No. Y a veces cuando nos toca ser pastor, por ejemplo, el pastor mío, el que era mi pastor, no mi pastor Paco, el que era mi pastor, era un hombre recio, duro. Yo decía, ¿por qué es así? O sea, ¿se la abuela? O sea, era así. Y conforme he ido en el pastorado, ya lo entendí. Ya lo entendí. Y me doy cuenta que si él, a esa manera de ser, le hubiera puesto poquito amor, hubiera sido un pastor de mucho éxito. Pero hay cosas que hoy no entendemos. Pero un día las vamos, porque yo creo que Dios y la vida nos preparan para cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros no podemos entender lo que Dios quiere hacer. Pero mire lo que dice Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra. Escúchelo, porque este verso está interesante. Se lo repito. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra, el cual hace todas. ¿Qué Dios me está diciendo a través de Eclesiastés? Me está diciendo, hay cosas que tú no entiendes, que van a suceder.
Pero no te detengas en querer saber. Tú sigue caminando, porque cuando vas caminando después, tú vas a entender por qué sucedió, pasó, aconteció tal cosa. Pero no te detengas, sigue avanzando. ¿Por qué? Porque hoy en parte conocemos, en parte profetizamos, en parte hacemos las cosas, pero llegará el momento en que podremos entender completamente el plan de Dios para la vida. El detalle es que las personas se detienen porque quieren saber todo lo que Dios quiere. Y yo le digo algo: hay que aprender a caminar, aunque el camino sea incierto. Lo bueno es que Dios va con nosotros. Hay momentos que no sabremos qué es lo que Dios quiere. Señor, ¿por qué me llevas por este camino, Señor? Y Dios te dirá: ¿qué te importa? Tú camina. Señor, ¿por qué esta situación? ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación? Y luego nosotros los cristianos: Señor, ¿por qué no la viven los delincuentes, los que matan, los que violan, los que asesinan? ¿Por qué? Y Dios te dice: es contigo el plan. ¿Alguien quiere entrarle al plan de Dios? Porque es contigo el plan. En otras palabras, Dios dice: es que tengo un plan contigo. Lo que estás viviendo, aunque sea negativo a tus ojos, es Dios proponiendo un plan estratégico para tu vida. Hoy no lo entiendes, porque quizás hoy delante de ti está algo malo, algo que no te agrada, pero Dios dice: espérate, detrás del cerro de la silla hay un valle precioso y te vas a dar cuenta por qué pasaste por ahí. En otras palabras, Dios nos está diciendo esta noche que no nos detengamos. No sabemos, todo está en las manos de Dios. Él hace todas las cosas. Y mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre, no quiero que lo diga. La primera frase: 1, 2, 3. Ahí va. Nosotros, aunque seamos cristianos, a veces tenemos una mente natural. Señor, ¿por qué me pasó esto si yo soy tu hijo y como hijo de Dios no me puede pasar esto? Eso es una mente. Eso es una mente natural. Porque como hijos de Dios, Dios nos usa para cosas extraordinarias. Como hijos de Dios, Dios dice: a ti te voy a agarrar, te voy a poner en un camino que no te va a agradar, pero hay un plan. En otras palabras, mi hermano, escúcheme: lo que usted puede estar viviendo, malo, negativo, feo, no es una casualidad. Es Dios que lo está preparando para algo glorioso que muy pronto va a llegar a su vida. Pero de pronto cuando nos sorprenden las cosas, decimos: Señor, ¿qué pasó? Es más, le pongo el mayor ejemplo que siempre damos: Job. Dios tenía un plan con él, no Satanás. Dios tenía un plan, y ahí le va, iglesia, para que lo comprenda. Dios tenía un plan con Job. Dígalo conmigo: Dios tenía un plan. Nomás utilizó al diablo para echar a andar el plan. Va de nuevo. Dios tenía un plan. Solo utilizó al diablo para echar a andar el plan. Sí, a veces vienen cosas malas a nuestra vida. Y a veces sí, el diablo viene y mete su cucharota. No cola, porque no tiene. Su cuchara, diga conmigo: su cuchara. Y no es trinche, porque no tiene trinche, cuchara. Ay, pastor, es que el diablo, no. Nuestra vida, la vida suya, no está en las manos del diablo. La vida suya está en las manos de Dios. Y Él le toca cuando el de arriba le da permiso. Pero escuche, el de arriba le da permiso con un propósito. Jamás nomás para darle una zarandeada, nomás para que se le quite, nomás para que entienda. Dios no es así. Dios no es así. Cuando el enemigo llega a nuestra vida, número 1, porque tiene la autorización del que está. Y número 2, porque hay un propósito. Porque hay un propósito. Por eso la gente tiene que entender lo que el Señor dice. Por eso no podemos concebir las cosas de Dios desde una mente natural. Dice: porque las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son
locura y no las puede entender porque se han de discernir. En otras palabras, deje de preguntar, ¿por qué me pasó? ¿Para qué, Señor? ¿Por qué? ¿Para qué? Usted siga caminando. Va de nuevo. Déjese de los cuestionamientos a Dios, siga caminando. Siga caminando, porque el Señor le dijo a Elías: grande camino te resta, Elías. Hay que salir de esa cueva de las dudas, de esa cueva de los cuestionamientos. Sal de ahí, porque hay cosas grandes que hay que hacer. Por eso es importante hoy comprender que habrá cosas que Dios no nos va a revelar, no vamos a saber, pero a final de cuentas es Dios en nuestra vida. Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le podrá decir, no, yo sí comprendo a Dios? Nadie de los que estamos aquí lo comprendemos. Nadie. Sabemos un poco de Él. Un poco, pero Él es infinito. Por eso escuche, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. Por eso de pronto viene Dios sobre nuestra vida y nos pone situaciones y uno las quiere entender y uno quiere, Señor, revélame, Señor, revélame. Y Dios te dice, no te voy a revelar nada, solo quiero que camines. Porque en el camino te vas a encontrar un necesitado que tú le vas a dar la fuerza para seguir adelante. Y eso es a veces lo que la iglesia no comprende. Que Dios en el camino, en ese camino que seguimos, de pronto hay alguien que necesita vernos. Es más, yo quiero decirle que a veces, aunque usted esté pasando por situaciones difíciles y usted no se detiene, porque aunque no lo logre entender lo que está pasando, usted ha decidido seguir caminando. Y aunque usted no diga nada, no hable nada, hay ojos que lo están viendo y que están diciendo: yo no entiendo cómo esa persona, después de haberle pasado lo que le pasó, sigue yendo a la iglesia, sigue cantando, sigue sirviendo, sigue haciendo las cosas más, sigue hablando de ese Dios. Estará loco. ¿Por qué? Porque no lo pueden entender. Porque lo que para ellos es locura, para nosotros es la bendición de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, que lo estamos siguiendo. Habrá gente que nunca va a entenderlo. Habrá gente que se quedó estancada en el camino porque nunca lo entendió. Juan capítulo 9, escuche esto. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego y le preguntaron sus discípulos curiosos, diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó? ¿Eran chismosos los condenados? ¿Eran chismosos? Señor, ¿quién pecó? Suelta el chisme, Señor, para ir a decirlo a Jerusalén. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? O sus, para que haya nacido ciego. Escuche la respuesta de Jesús. Jesús respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue? No, escúpalo. ¿Quién fue? ¿Quién estuvo en ese plan? ¿Quién estuvo en ese propósito? Ese era un día grande de fiesta. Ese hombre estaba ahí como todos los días, pero ese día fue diferente. Ahí va. ¿Por qué, pastor? Porque ese día ese hombre entendió el porqué. Ahí va. Quizás dentro de meses, años, usted va a entender el porqué. Y si no, le aseguro una cosa: cuando lleguemos allá, lo vamos a saber. Ese hombre entendió el porqué. Escuche. No es que pecó ni sus padres, sino para que mas es necesario hacer las obras del que me envió antes, entre tanto que la noche viene, cuando nadie puede. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva,
untó con el dedo los ojos del ciego, escuche esto, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es va. ¿Por qué no lo sanó ahí? ¿Por qué no extendió su mano si quiere? ¿O por qué no le untó el lodo en los ojos y le dijo: ábrelos y sé sano? ¿Por qué? A veces Dios hace cosas que no entendemos sobre nuestra vida, ilógicas, si usted me lo permite, absurdas. Y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué Dios actúa así? Porque sabe que es el mejor camino para ti y para mí. Jesús le dijo: ve y lávate en el Siloé. Una vez que hizo todo, que fue, se lavó en el Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba? Y todo el pueblo fue sacudido. En otras palabras, ese momento aquel hombre entendió el por qué. El problema es que a veces nosotros nos amargamos la vida queriendo entender el por qué. Cuando nosotros hemos decidido ser esclavos de Cristo por amor, y como esclavos Él te puede agarrar hoy, ponerte en la prueba más difícil, como ponerte en la mayor opulencia, porque somos sus esclavos. A veces no sabemos cómo va a actuar Dios con nosotros. Ese hombre ciego de nacimiento, escuche, Dios tenía un plan. Usted dirá: pastor, ¿y lo que sufrió? Yo sí le puedo decir algo, que aunque sufrió, nunca Dios lo abandonó, porque estaba en sus planes. No importa lo que te pase, Dios nunca te va a dejar caer, porque estás en sus planes. No importa el camino difícil que haya que llevar, nunca vas a caer, porque estás en las manos de Dios. Nunca serás avergonzado, porque Dios está en medio de ti. Cuando nosotros empezamos a comprender cómo Dios trabaja en sus planes, entonces empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, Jeremías 29:11 en la Nueva Versión dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo. ¿Tú sabes los planes que Dios tiene para ti? Levante la mano aquel que sabe. Digo, yo sí sé. La neta, yo sí sé los planes que Dios tiene para mí. ¿Tú no sabes o qué? Tu plan soy yo, mamacita. Levante la mano que le dice: sí, pastor, yo sé el plan que Dios tiene para mí. Levántela, no le saque. No le saque, hombre, no le va a decir nada. ¿O qué? ¿No se echó desodorante o qué? Escúcheme, todos sabemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Lo que no sabemos es cómo vamos a llegar ahí. Si Dios me dijera: ven, te voy a dar esto, pero vas a pasar hambres, tribulaciones. Perdón por la palabra, muchos se rajaban. Muchos se echan: no, ese es el costo. No, Señor, no. Por eso Dios siempre te dirá la promesa, pero nunca te dirá el camino. Porque si nos dijera el camino, muchos diríamos: me quedo como estoy. Así, Señor, estoy bien. No. Por eso Dios guarda silencio del camino que Él ha escogido para llegar a donde Él nos quiere llevar. Eso es las cosas que a veces no entendemos, porque Dios es claro: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dios sabe hacia dónde va a llevar esta congregación. Está clarísimo, más que agua pura.
o Electropura. Está clarísimo. Les voy a cobrar el comercial. Está clarísimo hacia dónde Dios nos quiere llevar. Está clarísimo. Pero nunca nos dirá cómo vamos a llegar. Pero yo le digo, no importa cómo vamos a llegar, no vamos a desfallecer, porque a final de cuentas Dios va a estar con nosotros. Yo sé los pensamientos. Dios sabe lo que. Dios ya tiene planes para tu vida, para tu casa, para tu familia. Es más, para el chilpayate, hermanas que están allá, para el chilpayate que traes ahí, Dios ya tiene planes. Porque Dios no es un improvisado. Nació, ay, a ver qué se me ocurre. Todos venimos con un propósito. Dios, esos niños que están en burbuja, los niños que estamos preparando en Kids Life, esos niños que están ahí tienen un plan y un propósito. Y Dios dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Quizás hoy tú dices, pastor, Dios me habló que como familia vamos a servir a Dios, pero mis hijos andan en drogas, pastor. Mis hijos ya no vienen a la iglesia. Pero yo quiero decirte algo, Dios te lo habló. No importa el proceso, no se raje, siga caminando, porque el Dios de todos los siglos va a reunir su familia, la va a juntar y sus planes van a prevalecer sobre todo lo que se levante. ¿Me está comprendiendo? A veces nosotros no comprendemos cómo es Dios, pero Dios dice y nos deja esta noche: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una. Pero ahí le va esta no la va a creer. Vamos a hablar del profeta más fresa de la iglesia, de la Biblia. ¿Sabía usted que había un profeta fresa en la Biblia? Oseas capítulo 3 versos 1 y 2. Escuche. Me dijo otra vez Jehová. No, si Dios habla para esto, mejor que no hable. Escuche. Me dijo otra vez Jehová, ve. ¿Qué palabra está subrayada? ¿Qué palabra está subrayada? Ahí va, pero escuche. A una mujer amada de su compañero, aunque la versión dice, otra versión dice ramera, prostituta. Dios le habló al profeta más fresa para que se le quite lo fresa. Ve, quiero que vayas a las calles más horribles, más oscuras, y de ahí quiero que tomes una mujer y la hagas tu esposa. Pero quiero que la ames. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces porque había que comprarla, porque aunque no crea, ya había proxenetas en ese tiempo. La compré entonces para mí, dice Oseas, porque había que comprarla. Ella tenía dueño, alguien que no sé cómo se diga. Nadie me quiere decir, pero ya sé que sí sabe. Regentear, gracias. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. La hizo suya. Pero dice la Biblia que la amó. ¿Usted cree que Oseas se puso a decir, órale, qué onda? O sea, Señor, agarra la onda. O sea, Señor, porque acuérdense que era fresa. Me guardé. Soy virgen, Señor. O sea, ¿cómo te pones a mí a mandarme que he guardado mi vida, que he seguido tus principios, que he dicho no a nadie porque quiero llegar puro al altar? ¿Cómo tú me pones a decirme a mí que vaya
y me case con una mujer ramera. O sea, ¿qué te pasa? ¿Usted cree que de pronto por Oseas no pasó esa lucha de pensamiento? Estoy hablando. Claro, claro. Porque a veces queremos entender para obedecer. Pero yo le voy a decir algo, iglesia. Entre más querramos entender, menos lo vamos a hacer. Va de nuevo. Entre más lo querramos entender, menos lo vamos a querer hacer. ¿Usted no le ha pasado que, ay, no supe en la que me metí? ¿Le ha pasado a alguien? Levante la mano entonces. ¿Sí o no? Pero ya está dentro. Hay que darle al toro. Y luego sale, ay, qué bueno. Pero si le ha pensado, no le entra. Imagínese el conflicto interno de Oseas. ¿Cómo es posible, Señor, que yo he guardado mi vida para que tú me digas que yo me tengo que casar con una mujer que se dedica a la prostitución? O sea, ¿cómo? No te entiendo, Señor. Y llega Dios. Espérame, no te estoy diciendo que me entiendas. Te estoy diciendo que me obedezcas. Y tuvo 3 hijos. Mara, si no me recuerdo, Loruama, y me falta uno, no me acuerdo cuál. Por lo que se ve aquí, nadie lee la Biblia. Esa parte. Pero imagínense, yo le dijera a los jóvenes, si Dios te dijera, ve allá a esas calles del centro. Pastor, espérese. Claro, cualquiera reaccionaría. Mamás, sean honestas, no me salgan espirituales. No estoy denigrando a nadie, solo estoy poniendo un ejemplo. Pero si una mujer que se dedica a la prostitución anduviera de novia con tu hijo, ¿tú qué harías? No se pongan espirituales. Pastor, ya le evangelizaría, le hablaría. Se ponga espiritual, la mentirosa. Porque los mentirosos se van al infierno. Mamás, honestamente, ¿qué haría usted? Hay honestos, hay honestas. ¿Qué harían? Usted haría lo posible por decirle a mi hijo, oye, hijo, ¡hija! La razón humana sí es o no. No estoy denigrando a nadie, estoy hablando de la razón humana. ¿Sí o no? Claro. Imagínense cómo seas. Lo que yo te pido hoy tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Sí, Señor. Y el costo es lo de menos, es el beneficio. Algo nos puede costar mucho, pero el beneficio siempre sobrepasará el costo. Quiero que lo escuche. Pastor, pero si nomás una persona entendió. No es una persona, es una generación completa la que fue cambiada solo por obedecer sin entender. ¿Alguien me está comprendiendo esta noche? Ponle sabor, por favor, porque la gente está triste. Si nos puedes deleitar con la Macarena. No la vayas a tocar, hermano, Bueno. Génesis capítulo 6, versos 13, 14 y 17. Estoy terminando. Con su paciencia todavía falta mucho. Escuche. Dijo pues Dios, ¿dijo qué? A Noé. Y esto se va a poner bien interesante, muy rápido lo voy a concentrar. Dijo pues Dios, no vas a regañar, amor. No vas a regañar. Bueno. Es que me dijo, no, como quiera, hoy andas débil todavía. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la cafetearás bueno, eso, con brea por dentro y por fuera, pues sí. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la... Ahí va, diga conmigo, Dios habla a Noé. Nunca le había hablado. Y ahí le va un dato interesante, anótelo si usted gusta. Desde la creación hasta el diluvio habían transcurrido 1656 años. Y ahorita le digo por qué le doy ese dato. Desde que Dios creó la tierra al hombre hasta el día del diluvio transcurrieron 1656 años. Ahí va. Diga conmigo, en toda la historia no sabían que era llover. 1656 años y jamás había caído una gota. Y llega Dios y le dice: hazte un arca, porque va a llover. Pero en 1656 años no había caído ni una. ¿Cómo le hacemos con Dios? Yo pregunto, ¿cómo le hacemos? Porque de perdido en los registros, cuando alguien quiere saber la historia, pues va a los registros a ver si ya pasó, si ya sucedió, o a ver qué ha pasado, la historia. Pero yo creo que Noé fue y se tiró un clavado y no sabemos qué. Es más, esa palabra no existe. Llover, no existe esa palabra. No existe, no hay. No existe en nuestro vocabulario, es nueva. ¿De dónde la sacaste? ¿Qué fumaste, Noé? Porque nadie sabía qué era. Y luego Dios le dice: hazte un arca. Ahora el problema no es el arca, el problema es dónde la hizo. En la punta de un monte. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo quieres que haga un arca? Sí. Obedecer a Dios, que nunca había visto. Era la primera vez que Dios hablaba con Noé. Creer que sucederá algo que jamás había pasado. O sea, ¿cómo? Usted y yo sabemos que el Señor sana ciegos, porque la Biblia dice que Él sanó ciegos. ¿Sí o no? ¿Queremos saber algo de Jesús? Nos vamos a la historia. Pero acá al irte a la historia era no irte a nada. Noé, lo que yo hago hoy no lo vas a entender, pero lo vas a entender cuando el arca se estacione en un monte. Y pasó casi un año para que Noé entendiera el propósito de Dios. A veces no vamos a entender nada. A veces Dios, perdóneme la palabra, nos va a pedir cosas locas, absurdas a nuestra mente. Absurdas. Y uno dice: Señor, ¿por qué? Y Dios te dice: tú hazlo. No lo entiendes hoy, pero tú lo vas a entender después. Sí. Noé no sabía ni lo que era llover, no sabía nada. Dios llega y le habla de pronto. Ahora ahí le va la otra. El arca se tardó 100 años en construir. ¿Cuánto? 100 años en construirse. 100 años de burla. Porque ¿cómo se le ocurre a un loco construir un arca en la... Es como si esta iglesia construyera el arca arriba del Cerro de la Silla. Quitábamos la antena y ahí poníamos el arca. Toda la gente diría: ¿y este loco ni mar hay, ni río hay? Lo único que ha pasado es que cuando vino un huracán, se salió del Santa Catarina y ya se acabó. ¿Cómo se le ocurre ponerla allá? ¿Cómo le hacemos para obedecer? ¿Cómo? Porque todos queremos una prueba de Dios. Señor, ahí va.
Señor, si tú haces esto, yo sé que tú estás conmigo. Y Dios te dice, mangos. No, hermanito, perdóneme lo que le voy a decir, pero no se trata de eso en la vida espiritual. Señor, si tú haces esto, yo me voy a dar cuenta que estás conmigo. Ah, caray, que no está contigo. Porque este asunto de la fe no es de ver, es de creer. El creyente que quiera ver para creer, váyase a vender cacahuates. Esto no es de ver para creer, esto es de creer para ver. ¿Sí o no? Por eso está interesante. Hazlo, Noé. Pero Señor, bueno, ok, está bien. ¿Cuándo va a venir el diluvio? Cuando acabes el arca. No, hombre, me apresuro, Señor. En un año. No. Te va a tardar 100 años. ¿Qué? 100 años de burla. ¿Qué le voy a decir a la gente? Que va a llover. Pero si esa palabra no está en el diccionario, ¿cómo la van a entender? No lo sé, Noé. Tú tienes que lidiar con eso, pero no puedes dejar de construir. Mi amada iglesia, ahí le va. No deje de construir porque no entiende. No deje de caminar porque no entiende. No deje de creer porque no entiende. No deje de sembrar porque no entiende. No deje de seguir porque no entiende. No deje de hacer la obra de Dios porque no entiende. No deje de obedecer porque no entiende. Usted, aunque no entienda, obedezca, crea, avance, siembre, haga todo lo que tenga que hacer en el reino de Dios, aunque no lo entienda, porque lo que nos bendice es lo que creemos. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso, qué tan importante es aprender de esa manera. Noé tenía 1000 dudas, 1000 cosas en la cabeza, pero Noé dijo, está bien, yo voy a creer, aunque no lo entiendo, yo voy a creer lo que Dios dice. Quiero empezar a terminar. Por ejemplo, Éxodo 3:17 dice, he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto al pueblo de Israel esclavo, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche. Podemos pasar, cantar algo de adoración, pero bajito, porque voy a seguir. Escuche, Dios llega, le habla al pueblo y le dice, en plena esclavitud, los voy a sacar de la esclavitud. No, hombre, el pueblo feliz. Pero ahí le va. Mire lo que dice la Biblia. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue. ¿Cuánto tiempo habitaron? ¿Qué conocían? Durante más de 4, 5, 6 generaciones, lo único que conocieron fue esclavitud. No conocían otra tierra que no fuera. Ahí va, escúcheme, por favor. No conocían otra tierra. Solo Egipto. Y luego llega Dios y les dice, te voy a sacar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Si yo lo único que conozco es paja, lodo para hacer adobes. O sea, ¿qué es eso? Por eso muchas personas, cuando Dios te da una palabra de prosperidad, que siempre ha vivido en escasez, ay, ¿cómo, pastor? Ay, pastor, ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso, pastor? Ay, no, siempre he vivido así, pastor. Porque tú no sabes lo que Dios te está diciendo. Porque Dios te está diciendo, lo que te estoy prometiendo hoy, no lo entiendes. Porque siempre has vivido así. Es como cuando usted le comparte a un drogadicto. Hace muchos años le compartí a uno, precisamente en la Coyotera. Teníamos una reunión, yo estaba muy joven en la Coyotera. Llega uno con los ojos rojos. Me acuerdo de ese hombre. Llega con los ojos rojos. Le hablo de Cristo. El hombre se enoja, se levanta la mano y me enseña todos los tatuajes. Porque para los que no saben, en aquellos años, casi el que estaba tatuado es porque había estado en la cárcel. Se levanta mira,
Mira, y todo esta parte agujerada con pinchazos de aguja. Mira, ¿tú crees que tu Dios me va a poder librar de esto? Tengo que inyectarme muchas veces al día. Soy adicto a tu Dios, no puede hacer nada. Claro, él no puede entender lo que Dios puede hacer. Pero si le diera una oportunidad, más adelante él lo entendería. Los matrimonios, pastor, toda la vida hemos vivido mal, estamos a punto de divorciarnos, pastor, ya no aguanto. Y llegas a la iglesia y no te das cuenta que Dios dice: lo que estoy haciendo en ti, hoy no lo entiendes. Pero ve a 2 es igual a 1, que próximamente lo vamos a abrir. Ve a Reto de Valientes, ven a las cenas de matrimonios, porque lo que estoy haciendo en ti, hoy no lo entiendes. Ay, ¿para qué voy? Estoy cansado, hay que gastar, por todo cobran. Es que lo que estoy haciendo en ti, hoy no lo... Pero después que pase algún tiempo, lo vas a entender. Y te vas a dar cuenta cómo tu matrimonio fue transformado. Porque a pesar de que no entendías que Dios quiere conservar tu matrimonio, invertiste tiempo, aunque tú decías: pastor, fui igual, 2 es igual a 1, fui a la cena y mi esposa siguen igual, ya no voy. Pero tú que le creíste a Dios, tú dices: yo sigo yendo, yo sigo yendo, porque lo que yo estoy haciendo hoy no lo entiendes. Pero dentro de algunos meses tú lo vas a ver. Tu familia, tus hijos van a ver el resultado de lo que es caminar sin entender. Por eso, mis amadas hermanas, su esposo no viene, se porta mal con usted, usted se desanima porque usted ha cambiado y él sigue siendo la misma persona. Escuche el mejor consejo: no se rinda, no se rinda, no se rinda. Siga amando a Dios con todo el corazón, porque lo que Dios está haciendo en usted, hoy usted no lo entiende. Señor, ¿por qué no lo cambias? No lo entiendo, pero te voy a seguir aunque no lo entienda. Y dentro de algún tiempo Él va a estar aquí con usted, alabando el nombre del Señor. Pero hay cosas que no entendemos, pero las vamos a entender después. Y les decían los hijos de Israel: ojalá Dios llega, los saca de Egipto, los libera con mano fuerte, los saca con maravillas, de tal manera que las naciones que rodeaban a Egipto se sorprendían. Viene un pueblo que Dios está con ellos. Pero ahí le va. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta. Escúchame, es mejor una escasez con Dios que una prosperidad sin Dios. Es más grande una escasez sin Dios que una riqueza sin Dios en nuestra vida. Israel salió y dijo: Señor, yo pensé que saliendo de Egipto al día siguiente iba a estar la tierra prometida. No, lo que tú no entiendes hoy es que estoy probando tu corazón, para que cuando yo te bendiga, cuando entres a la tierra, todo lo que había en tu corazón, las heridas, las dudas, la falta de fe, todo se quede en el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es un tiempo de ver milagros, es un tiempo donde la fe te sostiene, es un tiempo de clamor, es un tiempo de dependencia de Dios. Y cuando yo te lleve a esta tierra,
vas a ver que no fue la tierra prometida, fue el Dios que te la prometió, el que te ha sostenido hasta el día de hoy. Alguien tiene que adorar a Dios. Fue Dios. No fue la tierra, fue Dios. ¿Qué puede estar viviendo usted? ¿Qué puede estar pasando? El Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los. No entiendes lo que voy a hacer. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, aquel que no necesita decirme lo que va a hacer, que yo le creo y voy por lo que él me dijo. Quiero terminar con Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber, pero ¿sabe quién lo recibió? Pero ¿sabe quién lo recibió? Nosotros. Ellos lucharon por algo que no recibieron, y hoy nosotros lo estamos recibiendo. Hombres que murieron, sacrificaron su vida, no lo entendieron, no supieron, pero dijeron: Dios lo dijo, yo lo creo. Por la fe de ellos, usted y yo hoy podemos conocer a Jesús. Por la fe de nosotros, nuestras generaciones conocerán a Jesús. Dije, por la fe de nosotros, nuestras generaciones conocerán a Cristo Jesús. No se rinda, aunque no lo entienda. Camine, no tire la toalla. Sí, Dios restaurará su matrimonio, Dios traerá a sus hijos, Dios sanará sus finanzas, Dios restaurará la familia. Pero no se rinda. Lo que hoy hago, quizás no lo entiendes hoy, pero lo entenderás el día de mañana. Póngase de pie, iglesia, por favor. El Señor está aquí. Todo lo que haces, veo lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Levanta tus manos. Ahí va, iglesia. Esto es rápido. Siguen cantando, no pasa nada. Siguen cantando. Iglesia, hoy no entiendes, pero si hoy no entiendes y te quedó claro, venga aquí al altar. Venga, 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 venga. No venga para